Buenas noches, tengan todos ustedes. Antes que nada agradezco a mis compañeros, a mis amigos, los radiólogos que actualmente se encuentran al frente de este Colegio de Radiología e Imagen de Puebla por su gentil invitación. Comentaba con el doctor, que ya se me olvidó su nombre, perdón, que hacía mucho tiempo que no veníamos, como que la pandemia cortó muchas de las actividades a las que estábamos acostumbrados. Y el volver a incorporarnos a estas actividades ha sido muy satisfactorio. Nuevamente nos empieza a despertar ese interés que tenemos los que nos dedicamos a la educación. Y les agradezco mucho su invitación y mucho su presencia por estar aquí. Espero que el tema que les hemos preparado pues sea de utilidad, sobre todo para todos ustedes. Vamos a hablar de algo que es muy común en pediatría, que es el abdomen agudo en el paciente pediátrico. Hay ocasiones en que los radiólogos, los clínicos se confunden muchísimo porque pues los niños, recuerden ustedes que vamos desde los recién nacidos hasta los adolescentes, toda esta edad, y en muchas ocasiones pues no les entendemos, ¿no? Entonces el poder explorar los padecimientos pediátricos pueden resultar a veces un verdadero embrollo, a veces un verdadero reto, y conocer las formas más frecuentes de dolor abdominal en estos pacientes resulta ser muy importante. Dentro de la definición de abdomen agudo, seguramente ustedes la conocen, es una condición en donde hay una alteración generalizada, sistémica puede ser, o de tipo focal, que va a causar principalmente dolor e incapacidad funcional, pudiendo poner en riesgo la vida del paciente. Habitualmente el dolor abdominal tiene menos de una semana de evolución para considerarse abdomen agudo y puede desencadenarse por causas inflamatorias, traumáticas, metabólicas, congénitas o neoplásicas. Desde el punto de vista clínico, pues ojalá los niños leyeran los libros, ¿no? Pero habitualmente no alcanzan a presentar un cuadro clínico bien específico, como sería dolor focalizado, difuso, diarrea, náusea. A veces los niños nada más están con irritabilidad, lloran, a veces tienen un poco de fiebre, en fin, pero no pueden decir que les duele la pancita, que tienen disuria, en fin, ¿no? Por lo tanto, hay que ser muy acuciosos desde el punto de vista clínico y justamente a los clínicos les toca investigar todos esos antecedentes que puedan condicionar algún problema de funcionalidad en los niños, ya sea infección aguda o crónica, el antecedente de traumatismos, tratamientos. Algunos tratamientos pueden generar dolor abdominal, sepsis, padecimientos crónicos o incluso padecimientos oncológicos. No es lo mismo un niño pequeño que un niño adulto. Estamos en etapas de desarrollo totalmente diversas y por lo tanto sus padecimientos también van a ser muy diferentes. Vamos a tratar de dividirlos para que sea más fácil la comprensión de estos problemas. Y bueno, tenemos al recién nacido. Recuerden ustedes que abarca desde el momento del nacimiento hasta el mes de vida, hasta los 28 días de vida. Esto se conoce como etapa neonatal y las formas más frecuentes de afectación abdominal que pueden generarle dolor al bebé son enterocolitis necrotizante, algunas atresias intestinales que generan distensión de asas, oclusiones intestinales, de la etiología que ustedes quieran, ahorita vamos a ver algunas, vólvulo o la presencia de hernias inguinales, sobre todo en los niños. En la etapa de lactante cambia la panorámica de enfermedades que vamos a encontrar. En esta etapa, los que tienen hijos saben que el cólico de lactante es el rollo tremendo en menores de 3 meses de vida, ¿no? Los niños lloran, se inflan, etcétera, etcétera. Pero también pueden tener gastroenteritis. Tenemos aquí incluido el rubro de la invaginación intestinal y las malrotaciones, vólvulo, y aunque cuesta trabajo diagnosticarlas, pero también pueden
desarrollar úlceras por estrés, sobre todo en niños con hospitalizaciones de larga evolución. En la edad escolar, los niños que van al kinder más o menos, como se meten todo a la boca y juegan con todos y se chupan los plumones, los crayones, etc., las gastroenteritis aguda están a la orden del día. El trauma abdominal cerrado forma un rubro importante de dolor abdominal a esta edad. Tenemos las infecciones urinarias, que tienen síntomas muy poco diferenciados en este grupo de pacientes. Apendicitis, raro, pero también existe, y el estreñimiento. En la edad escolar, las causas más frecuentes de dolor pueden ser apendicitis aguda, de la misma manera la gastroenteritis infecciosa, adenitis mesentérica, y digamos que estos tres son diagnósticos diferenciales, y pues tenemos algunas otras condiciones ya que generan dolores específicos y hay antecedentes muy concretos. Y en los adolescentes, justamente porque estamos en la etapa de desarrollo sexual, tenemos el rubro muy importante de las afectaciones, tanto para mujeres como para hombres. En el caso de las niñas, toda la serie y gama de quistes de ovario, problemas de hidrometrocolpos, la enfermedad inflamatoria pélvica, cuando empiezan a tener, sobre todo, vida sexual activa, traumas, abscesos, torsiones testiculares, embarazo ectópico. También lo podemos encontrar en esta edad. No nada más se prefiere realizar métodos de imagen para detectar lo que un paciente pudiera llegar a tener. Recuerden ustedes que cuando les mandan a algún paciente pediátrico es porque el pediatra o el médico general ya examinó una gama de circunstancias y del cuadro clínico del paciente, de tal forma de que a lo mejor ya le mandó un uroanálisis, un examen general de orina, una biometría, proteína C reactiva, dímero D y todos los marcadores inflamatorios, y dentro del abordaje del dolor abdominal, pues podemos encontrar los métodos de imagen, del cual el rey en el caso de los niños es el ultrasonido. Casi todos los padecimientos pediátricos en manos de un buen ultrasonografista y en manos de un buen equipo, pues pueden diagnosticar con mucha certeza los problemas de los niños. Y pues de ahí se derivan algunas consideraciones y algunas sugerencias. Por ejemplo, la Academia Americana de Pediatría dice que la tomografía computada no es necesaria como evaluación rutinaria del dolor abdominal. E incluso el Colegio de Cirujanos, también de Estados Unidos, menciona que la tomografía solo debe de realizarse cuando el ultrasonido sugiera que debe de hacerse, ¿no? Entonces, el grado de responsabilidad que tiene el radiólogo de primer contacto, es decir, en manos de un buen ultrasonografista, pues es muy importante. Radiólogo, ultrasonografista o quien pueda tener la habilidad para realizar ultrasonido. Conocemos muy bien los datos radiográficos de abdomen agudo, nos los han recalcado, que parece ser que los nuevos residentes les importan muy poquito las radiografías, ¿no? Sin embargo, siguen siendo uno de los mejores métodos para identificar problemas, sobre todo en este tipo de padecimientos. Es el patrón de distribución del gas intestinal, y seguramente ustedes han oído hablar de que podemos encontrar dilatación de asas, hilo manifestado por niveles hidroaéreos y asa centinela. El hilo no es más que una disfunción del tubo digestivo, edema de pared de asas, la centralización de las mismas que sugerirían la presencia de líquido libre, interrupción abrupta de la columna de aire intestinal u opacidad generalizada del abdomen, que no debe de existir en el paciente pediátrico. También de manera más concreta podemos encontrar borramiento de los bordes de las vísceras sólidas, el hígado, el vaso, los riñones, los psoas, aire libre subdiafragmático, lo cual sugiere perforación de tubo digestivo, borramiento de líneas grasa preperitoneales, aunque esto no es muy clásico en los niños, o curvatura antiálgica de la columna, que vemos en algunos chicos, sobre todo en la etapa del escolar y el adolescente.
Una imagen radiográfica con un problema de dolor abdominal agudo puede verse de la siguiente manera. Si bien puede ser totalmente normal, podemos encontrar afectaciones muy claras como las observadas en estas radiografías, las cuales fueron tomadas de pie y en decúbito. Todavía hay algunos centros donde se sugiere justamente este tipo de dos proyecciones para ver las diferencias entre las mismas y poder sobre todo identificar aire libre, etcétera, ¿no? Qué bueno que le van a bajar tantito a la luz, pero lo que podemos encontrar es distensión generalizada de asas. Vean ustedes cómo está distendido el colon, pero también está distendido el intestino delgado. Hay espacio entre las asas. Esto está dado por edema de asas o ensanchamiento del espacio interasa, como le quieran llamar. La formación de niveles hidroaéreos que pueden ser focalizados o difusos y en ocasiones alcanzamos a ver en la proyección de pie curvatura antiálgica. También en este caso parecería que están borrados los psoas y lo único que se define de manera pues más concreta es el borde hepático. Para explorar las afectaciones que podemos encontrar como parte del abdomen agudo en los niños, la verdad es que no soy mucho de empezar a segmentar los padecimientos porque muchos tienen muchas cosas en común, de tal forma de que vamos a tratar de enfocarlo a través de casos clínicos. Por ejemplo, en este caso 1, estamos hablando de que tenemos un paciente recién nacido de término de 2 días de vida extrauterina. No es lo mismo el niño de término al niño prematuro, y ahorita vamos a ver algunas de sus diferencias. El paciente que ya tiene 2 días de vida, que está en un cunero fisiológico o a lo mejor ya está en su casa, empieza con distensión abdominal progresiva, tiene un ano permeable, evacuaciones escasas o francamente ausentes y vómito gastrobiliar. El médico que lo revisa con este cuadro clínico que no le dice si al bebé le duele o no le duele, seguramente le ha de doler un poco porque la distensión de asas genera mucho dolor, entonces él hace algunas consideraciones. O el bebé tiene una atresia intestinal, o el bebé tiene una enterocolitis, o tiene alergia a proteínas de la leche. Entonces, empezando, digamos, con el abordaje por imagen, lo primero que se sugiere en los cuneros, pues es una radiografía. Es lo más sencillo, no en todos los cuneros hay ultrasonido. Y pues lo que encontramos son este tipo de imágenes. Si ustedes se fijan, hay distensión generalizada de las asas intestinales, la cámara gástrica también está distendida. Y vean ustedes cómo todas las asas están sobre todo agrupadas hacia la porción anterior del abdomen. Suponemos o podemos suponer que esto corresponde a colon. Sin embargo, el colon a esta altura debería de estar un poquito más pegado hacia la columna, lo cual a un radiólogo un poquito más fino, un poquito más acucioso, le haría sospechar que esta asa no es colon, sino que es intestino delgado. ¿Qué pasa con un paciente de este tipo? Pensando que estamos viendo una oclusión intestinal. Pues lo malo es meterle algo por la boquita, porque entonces va a llegar un momento en que la sustancia que metamos se va a detener en la zona obstruida. ¿Qué podemos hacer entonces? Pues hacerlo al revés, por vía retrógrada. Y en este caso lo que sugerimos los radiólogos, y no quiero decir que nada más los radiólogos pediatras, ojalá todos los radiólogos puedan sugerir que el primer estudio contrastado que podemos hacer antes del ultrasonido sería un colon por enema. No le pasa nada a los bebés, les va muy bien y es muy fácil hacerlo, excepto cuando el bebé empieza puje y nos explotan todos. Pero bueno, si lo hacemos de manera rápida, podemos demostrar muchas cosas. Sugerimos ante estas imágenes de distensión de esta sección y además un poco como de moteado que ya se veía fino, granular en esta zona, la realización de un colon por enema. Y encontramos esto. Este colon no es para nada normal. Si ustedes se fijan, es un colon disminuido de calibre. Quiere decir que no se ha utilizado en mucho tiempo. Incluso in útero,
este colon no ha estado ocupado, no hay meconio, no hay nada, porque seguramente hay una obstrucción a este nivel, y aquí ya vemos esa asa que veíamos previamente generando un efecto de masa y desplazamiento del colon ascendente, pero además no hay paso hacia el íleon terminal, por lo tanto podemos sugerir que a este nivel hay una obstrucción. Y la forma más frecuente de obstrucción en un niño recién nacido que no evacúa, pues es la atresia ileal, la atresia de íleon, que es la forma de atresia intestinal más frecuente en el paciente pediátrico, secundaria a ileomeconial. Bueno, pues ¿qué es todo este rollo? El ileomeconial es una obstrucción inútero del íleon terminal por meconio denso. Ustedes recuerden que el meconio denso está asociado a padecimientos con gran cantidad de moco, y el rey es la fibrosis quística. Este tipo de niños que presentan ileomeconial están obligados los clínicos a descartar fibrosis quística, puesto que se puede asociar hasta en 80 al 90% de los casos de las atresias por ileomeconial. Y está asociado a perforación inútero hasta en el 50% de los casos. Aquí lo que sucede es que el hilo espeso, el meconio espeso, va a generar una obstrucción aproximadamente al 5º mes de gestación, la cual, si no se complica, únicamente va a generar obstrucción intestinal sin perforación, generando tapones de meconio. Estos también los veríamos en el colon por enema. Pero si la consideración o el problema obstructivo se complica, que es más o menos el 50% de los casos, el intestino se perfora in útero, sale meconio hacia el peritoneo generando una peritonitis meconial, una peritonitis química que va a generar calcificación, y a la larga este intestino no va a poder recanalizarse, porque recuerden que es un intestino en formación. Por lo tanto va a generar una obstrucción a nivel del íleon terminal, una atresia, y el colon ya no va a poder seguir utilizándose. Entonces esto es lo que va a dar origen al microcolon que estábamos viendo en el colon por enema. Como diagnóstico diferencial les habíamos mencionado, o puede ser una atresia completa o puede ser atresia parcial secundario a tapones meconiales. Vean ustedes como este colon también está muy delgado, pero en este caso, perdón, alcanzamos a ver aquí francas áreas de defectos de llenado que corresponden a meconio espeso, y como a los bebés casi siempre, bueno, no casi siempre, siempre les metemos medio de contraste yodado, medio de contraste hidrosoluble, que tiene la propiedad de reblandecer las heces fecales, también va a reblandecer estos tapones de meconio, se le van a quitar y el niño lo vamos a curar, ¿no?, con este sencillo método del colon por enema. Por supuesto que les había mencionado, hay que continuar la exploración ya desde el punto de vista clínico de este niño para descartar otras patologías. Tenemos en otros casos también con sintomatología muy parecida, niños con asas intestinales distendidas y pues se van inflando, el niño se muestra irritable. Al primer día se le toma una radiografía y lo único que hacen es suspenderles la vía oral. Al segundo día le toman una radiografía y ¿alguien quiere hacer una sugerencia con estas imágenes? ¿Se parece a algo? ¿Les recuerda algo? Exacto, les recuerda al grano de café. Aquí se ve pero perfecto, ¿no? Pero a veces los pediatras no lo saben ver, entonces se tienen que apoyar en los radiólogos. Hay pediatras muy buenos que saben muy buena radiología, pero bueno, a veces se apoyan en nosotros. Este es el segundo día. Al tercer día, bueno, ya está todo inflado a esa asa que nos parecía en un principio un grano de café, pero pues todavía siguen dudando y al cuarto día, bueno, el niño explotó, ¿no? Y aquí pueden ver incluso cómo se desinfló esa asa que estaba totalmente volvulada, y entonces el vólvulo intestinal perinatal también es un diagnóstico diferencial de los problemas de abdomen agudo en el neonato, y todos tienen la misma sintomatología: irritabilidad, distensión abdominal, vómito,
intolerancia a la vía oral. Entonces, vean ustedes cómo, pues una vez evaluado el caso, le hacemos en esta situación primero una serie gastroduodenal, también con medio de contraste hidrosoluble, puede ser, para no generar obstrucción por vario. Las asas intestinales las encontramos mal colocadas. Si ustedes se fijan, el arco duodenal tiene que hacer un giro aquí y regresar muy cerquita del duodeno a lo que se conoce como el ángulo de Treitz. Y aquí no se fue hacia el ángulo de Treitz, sino que se fue hacia abajo y hacia atrás. Entonces, vean ustedes estas imágenes. Para nada el yeyuno se acomoda del lado izquierdo, perdón, del lado derecho. El yeyuno se acumula del lado izquierdo. Así es como viene, hace el asa del duodeno, llega al ángulo de Treitz y se empieza a acomodar aquí en el hemiabdomen izquierdo. Luego el ileón se acomoda en el hemiabdomen derecho. Cuando esto sucede, entonces estamos hablando de una malrotación intestinal. Y para confirmarlo, o le hacen la laparoscopía o le hacemos un colon por enema, en donde la malrotación intestinal siempre se va a acompañar de malfijación del ciego. Y en este caso, que el ciego que está situado a este nivel, vean ustedes, vino el sigmoides, por aquí, dio una vuelta, se fue al ascendente, se vino por el transverso, aquí hizo una muesca, una serie de giros que generaron conglomerado del ángulo hepático, y el caso es que el ciego está en situación alta, ya que tiene que estar como por acá, y entonces eso nos confirma la malrotación intestinal y el paciente puede entrar a quirófano para ser reacomodado, reajustadas las asas intestinales. Todo esto puede condicionar volvulus, es una de las causas frecuentes de volvulus, la malrotación intestinal, y los síntomas clínicos, como pueden ustedes ver, no difieren de los dos casos anteriores. Vamos a ver otro caso de un niño diferente. Este es un recién nacido de pretérmino de 30 semanas de gestación que actualmente tiene 2 semanas de vida. Cuando tienen 30 semanas de gestación, aquí la opción es de que el niño haya nacido con un buen peso, que no se complique, etcétera, y pueda ser entregado a su mamá rápidamente. Pero cuando son pretérminos y de muy bajo peso, se quedan en unidades de cuidados intensivos neonatales. Eso sería lo ideal. En este caso, el niño a las 2 semanas de vida comenzó con distensión abdominal al iniciar la vía oral. ¿Por qué no la inician desde los primeros días? Bueno, pues por diversas condiciones, problema de distrés respiratorio, en fin, ¿no? El caso es que le tomaron, ya ven que a los niños en la SUSIN y en las terapias intensivas les toman radiografías por todo, ¿no? 3 por turno o a cada rato, ¿no? Nosotros vamos un poquito en contra de eso, pero pues los pediatras, por ejemplo, en mi hospital, que es un hospital privado, es la manera como se protegen un poquito ante acusaciones y casos así médico-legales, ¿no? Es muy válido porque la verdad es que actualmente estamos, no sé si aquí en Puebla todavía vivan tranquilos, pero en la Ciudad de México todos estamos histéricos. Llegan a las unidades de urgencias y además están filmando a ver qué estamos haciendo, y cualquier cosita puede ser malinterpretado por ellos, ¿no? Entonces, bueno, aquí está su radiografía. Vean que está muy distendido el estómago, tiene asas intestinales dilatadas, se ven tubulares. En el abdomen del niño sano tienen que verse así como que puras bolitas, ¿no? Es el patrón poliédrico famoso de los niños. Y aquí lo que vemos son asas como en forma tubular, con edema de pared, y hay que tener mucho cuidado. Estamos viendo que el edema nos traduce sufrimiento de asas. Se le suspende la vía oral y se le sigue con, se les da el tratamiento médico adecuado, y desde el punto de vista de imagen pues se va monitoreando con radiografías. Pensamos entonces, por los cuadros clínicos, en alergia a proteínas de la leche, porque el niño empezó con problemas una vez que le empezaron a dar de comer,
intolerancia a la lactosa, que es algo muy frecuente en estas épocas, enterocolitis necrotizante, que es una condición muy complicada y muy grave, o volvulus, que ya vimos cómo se puede manifestar en el caso del paciente anterior, de los pacientes anteriores. Nuevamente le toman radiografías y aquí alcanzamos a ver, no sé si alcanzan a ver esta imagen que rodea al intestino. Aquí vemos estas imágenes que corresponden a algo que se llama neumatosis intestinal. Entonces, neumatosis intestinal es característico de enterocolitis necrotizante. Miren, ustedes ya saben, igual que nosotros, ¿no? La doctora Jenny y yo. La enterocolitis necrotizante consiste en una enfermedad inflamatoria del intestino que va a condicionar necrosis de la mucosa, de la submucosa, de toda la pared. Y se manifiesta de manera inicial con distensión de asas, edema de asas, ese patrón tubular que vimos desde la primera imagen, y estas imágenes en doble riel que corresponden justamente a neumatosis intestinal. Es muy raro verlo en el estómago, ya cuando llega al estómago es porque algo está sucediendo de manera generalizada en el tubo digestivo. Vean ustedes nuevamente, aquí tenemos todavía un poco de neumatosis intestinal aquí en esta zona del fondo gástrico, pero no sé si alcanzan a distinguir estas imágenes radiolúcidas como un poco arboráceas en forma de ramas, de ramificaciones proyectadas sobre el hígado. Eso corresponde a aire, ¿en dónde? Pues no, el aire que normalmente está en el intestino, en la pared intestinal, la recoge el flujo esplácnico, el flujo de drenaje del intestino. ¿Y a dónde va a parar el flujo de drenaje del intestino? A la vena porta. Entonces, esto que estamos viendo es neumatosis en el sistema porta, no en la vía biliar. Para eso necesitaríamos otro tipo de condiciones, afectaciones del esfínter de Oddi, etcétera, traumas, perforaciones, etcétera. Pero no, esto es aire en el sistema porta, estamos hablando de neumatosis porta y ya son condiciones pues también que forman parte de la evolución de una neumatosis intestinal y que pueden resultar bastante graves para el paciente, porque de ahí el aire se puede ir a corazón, se puede ir a pulmones, se puede ir a cerebro, en fin, ¿no? La enterocolitis necrotizante entonces es una enfermedad isquémica del intestino que se presenta principalmente en niños prematuros, en niños sujetos a hipoxia. Y los hipóxicos por excelencia pues son los prematuros, sobre todo si tienen menos de 28 semanas de gestación. Se manifiesta clínicamente con distensión abdominal, intolerancia al alimento, nuevamente vómito biliar, diarrea sanguinolenta también podemos encontrar, y obviamente el niño está irritable, lo cual es manifestación de dolor abdominal. Vemos los datos radiológicos que ya les enseñé: distensión de asas, neumatosis, gas en sistema porta, neumoperitoneo, porque a veces el aire alcanza a perforar totalmente la pared intestinal, líquido libre, ileofocal o generalizado. Y aquí, por ejemplo, tenemos una condición grave de neumatosis intestinal o de enterocolitis necrotizante porque ya está afectando el colon. Cuando se afecta el colon es muy probable que este niño, el grado de necrosis sea tan grande que haya necesidad de derivarlo. Entonces son bebés que tienen que ser sometidos a drenaje, a derivación, ¿cómo se llama? La colostomía, perdón. Es un lapsus, es que ya a mi edad ya se me van las cosas también. Bueno. ¿Qué hace el ultrasonido aquí? Bueno, a veces lo podemos encontrar como manifestación cuando tenemos un poquito de duda y si es neumatosis o son asas muy juntitas e imágenes superpuestas. Podemos realizar ultrasonido y podemos identificar cómo en las asas intestinales, en la pared, se ven todas estas imágenes hiperecogénicas que van a generar un poco de sombra sucia y que, bueno, no necesariamente tiene que ser aire. Pueden, cuando son puntiformes, corresponder a neumatosis en la submucosa de la pared.
Y cuando le hacemos el mismo barrido a la región hepática, pues encontramos estas imágenes puntiformes que pueden ser justamente, y algunas lineales, aire en el sistema porta. Vamos a cambiar de caso. Ahora vámonos a un niño que ya no sea recién nacido, ya no sean bebecitos, sino vámonos a niños sanos, lactante de 8 meses, con irritabilidad, palidez, llanto, dolor abdominal súbito, taquicardia, polipnea y vómito. Esto quiere decir que el paciente, al tener taquicardia y polipnea, está sufriendo, está pálido, está en llanto, tiene dolor abdominal y está a punto de chocarse. ¿Qué pensamos con este cuadro clínico? ¿Qué piensa el pediatra o qué piensa el clínico cuando el paciente llega al consultorio o a la sala de urgencias? O el niño tiene una gastroenteritis, o tiene una invaginación intestinal, o tiene una apendicitis de lactante, o tiene una infección urinaria, o quién sabe qué tendría, ¿no? Pero cuando empiezan con distensión abdominal, dolor, no los pueden tocar, entonces estamos enfocándonos hacia lo que es región abdominal. Y aquí, al empezar a interrogar a los pacientes, empezamos a tener datos más concretos, más claves. El niño había tenido diarrea en días previos. El niño llegó con deshidratación y choque, es decir, una condición grave. Y además el niño tiene evacuaciones con sangre tipo grosella. ¿Alguien se acuerda a qué corresponden las evacuaciones de grosella? A intosuscepciones, así como que el signo característico, intosuscepción. Le hicieron radiografías y bueno, pues lo que estamos viendo aquí es un bloqueo intestinal, un íleo generalizado que involucra principalmente asas de intestino delgado. Con estas imágenes lo mandan a ultrasonido y ¡oh, sorpresa! Su diagnóstico fue muy certero. Aquí tenemos la famosa imagen en pseudo riñón, que podemos encontrarlo a lo largo en cualquier segmento del marco cólico, y en sentido transversal vemos esta imagen en dona, que corresponde a una asa intestinal externa gorda rellena de otra asa intestinal. Aquí la estamos viendo, es tejido graso, el tejido más blanco es tejido peritoneal y dentro asas intestinales. Esto es muy característico, alcanzamos a ver incluso todavía un poco de vascularidad en el mesenterio que está dentro de la asa externa, y hay que mencionar que la invaginación intestinal consiste, como todos ustedes saben, en la introducción de una asa dentro de sí misma, distal, adyacente, producto de los movimientos peristálticos incrementados. El niño que ha tenido diarrea tiene peristalsis intestinal incrementada y por lo tanto hay un momento en que el movimiento del intestino, que definitivamente es más frecuente que el del colon, alcanza a sobrepasar la válvula ileocecal y alcanza a meterse hacia el colon y puede meterse casi hasta el ano, ¿no? Entonces, dependiendo del tiempo de evolución, por supuesto. El asa se encarcera, se edematiza, se necrosa y se muere. La invaginación ileocólica es la más frecuente, todos ustedes lo saben, y tiene el pico de incidencia, esto es muy importante, entre 8 y 10 meses de vida. Es rarísimo que lo encontremos antes de los 8 meses y rarísimo que lo encontremos después de los 2 años, pero el pico viene siendo más o menos antes del año de vida. Frecuentemente hay antecedente de diarrea y el cuadro clínico es compatible con el que tenía nuestro paciente. Desde el punto de vista ultrasonográfico podemos encontrar el corte en dona, en transversal, o imagen en pseudorriñón en el caso del corte longitudinal. Con Doppler podemos tener diversos grados de compromiso vascular. Y algo importante, cuando el asa externa, es decir, la que se ve más edematizada, tiene un grosor de más de 8 milímetros, difícilmente va a ser factible de reducirse con métodos fluoroscópicos. ¿Se acuerdan ustedes que la invaginación intestinal puede reducirse directamente con fluoroscopía, con ultrasonido, con aire, con agua, con contraste con bario, con yodo, con lo que ustedes quieran? Pero
siempre y cuando tenga esas características, no más de 8 milímetros el asa externa y no más de 12 horas de sangrado en grosella, de la primera evacuación en grosella. No podemos hacer reducción fluoroscópica. Bueno, como ya les dije, la reducción se puede hacer de muchas formas. Les voy a hablar muy rápidamente de lo que se hace de manera general y a lo que todo el mundo tiene acceso, o la mayor parte de los centros tienen acceso, que es la fluoroscopía. La fluoroscopía no se puede realizar en un consultorio, en un gabinete, tiene que realizarse en un medio hospitalario, porque si el paciente llega a perforarse, tienen que correr al hospital y a lo mejor el paciente ya llega en muy malas condiciones. Por lo tanto, tiene que haber cirujano presente. No cuando ya se les rompió el asa, oye, fulanito, fíjate que se me rompió el niño, ¿no? Entonces, no, el cirujano tiene que estar disponible, el quirófano tiene que estar listo. Se puede hacer un poco de sedación porque el niño le duele el intestino. Y no inducir maniobra reductiva en forma manual. Tenemos por ahí algunos residentes, sobre todo de cirugía, que son manos largas y le quieren ahí meter y apachurrar la pancita, tratando de empujar la cabeza de la imaginación. Bien, de manera general, se habla de que se utiliza una suspensión de bario al 50% o medio hidrosoluble. Actualmente ya no se sugiere la introducción de bario, porque recuerden que el bario, si perfora el asa, va a generar una peritonitis química muy severa, por lo tanto una peritonitis adhesiva, y por lo tanto no lo recomendamos. Pero lo que recomendamos es que se utilice cualquier cosa siempre y cuando se genere una presión aproximada a los 100 milímetros de mercurio. Y bueno, pues esto lo logramos poniendo una cubetita más o menos a 1 metro de la altura de la mesa de exploración, bla, 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 ¿no? Y aplicamos la regla de los 3, que ustedes saben perfectamente bien. 3 intentos de 3 minutos cada uno y ya. Si con eso no inducimos la reducción completa, el paciente se tiene que ir a quirófano, por seguridad, para evitar la perforación del asa. En este caso, el paciente diagnosticado ya con ultrasonido fue sometido, reunía criterios para ser sometido a reducción fluoroscópica con medio de contraste hidrosoluble, y vean ustedes, la cabeza de la invaginación fue encontrada más o menos en el ángulo hepático, se fue empujando, generando estas imágenes bien conocidas de que si de la copa de champán, que si del resorte, de que si todas esas signos que en mi época no existían, que se han ido inventando con el paso del tiempo y que les generan a ustedes mucho conflicto, pero pues ni modo, se las tienen que aprender. Y entonces, bueno, se va empujando poco a poco la cabeza de invaginación. Y la cabeza de invaginación se considera reducida y la maniobra satisfactoria cuando se vence la válvula ileocecal. Por ahí en ocasiones he contado la anécdota de que uno de mis compañeros, cuando yo era residente, el bario le salió por la boca al niño, ¿no? Entonces, bueno, fue muy divertido. Bueno, pero hay ocasiones, esto se los paso como tip, en que la cabeza de la invaginación la encontramos en el flanco izquierdo. Esto quiere decir que está a nivel del sigmoides y ya muy cercano a la ámpula rectal. Y en estos casos es súper difícil que el asa vaya a reducirse. ¿Se imaginan lo que es recorrer todo esto, luego bajar y luego volver a subir por el descendente, atravesar todo transverso y luego el ascendente hasta la válvula ileocecal? Bueno, el niño, como pueden ustedes ver, manchó todo, el reflejo de pujo es espeluznante en estos chiquitos, y entonces preferimos no estarlos martirizando. De plano doblamos manitas los radiólogos y se lo dejamos al cirujano a que vaya y lo desinvagine en el quirófano. Caso 4, paciente de 6 años con dolor abdominal. Bueno, obviamente todos tienen dolor abdominal porque la clase es de abdomen agudo. Tiene fiebre, intolerancia a la vía oral y dolor a la palpación del mesogastrio. Con estos datos clínicos tan floridos,
el pediatra sugiere que el niño o tiene una gastroenteritis o tiene los diagnósticos diferenciales: adenitis mesentérica, apendicitis, infección urinaria. Y en estos casos, bueno, generando el protocolo que existe en la gran mayoría de los hospitales, en el mesogastrio, y lo que encontramos es distensión generalizada de las asas con edema interasa, edema de pared. Aquí no había aire en el ampular rectal, pero era porque la vejiga estaba súper llena. Vemos niveles hidroaéreos, un poco de curvatura antiálgica, pero pues en la proyección de pie no había datos de perforación. Le hicimos ultrasonido, o lo mandan a ultrasonido, y lo que encontramos es nada de apéndice. Lo que encontramos es una gran cantidad de bolitas hipoecogénicas, generalmente menores a 15 milímetros, y que sugieren la posibilidad de adenitis mesentérica. También vemos un poco de líquido libre, líquido entre las asas intestinales, pero el pediatra no se queda tranquilo porque le salieron los leucocitos hasta el cielo, y entonces lo mandó a tomografía pensando que se nos pudo haber ido una apendicitis. Y pues no, el apéndice se ve bien. Lo que tiene el niño es un montón de ganglios mesentéricos, muchísima materia fecal en el colon ascendente, y pues bueno, concluimos que se trata de una adenitis mesentérica. La adenitis mesentérica puede generar diferentes grados de distensión abdominal. Casi siempre se asocia a algún antecedente, que el niño comió hace una semana camarones, que el niño no sé, estuvo jugando en el arenero, en fin, ¿no? El caso es que una infección que casi siempre es viral y que proviene tanto de vía respiratoria o vía gastrointestinal puede condicionar adenitis mesentérica, es decir, genera una especie de reacción inflamatoria sistémica que se va a ir a depositar principalmente en el mesenterio. Radiográficamente, además de encontrar los ganglios, encontramos asas distendidas, edema, con paredes edematosas, gran cantidad de aire, líquido libre. Esta es una vejiga y líquido libre aquí en el fondo del saco. No es algo así como que no hay algo pues característico en el caso de adenitis mesentérica. De hecho, esto puede confundirse con una gastroenteritis probablemente infecciosa, y habitualmente es el diagnóstico diferencial. La adenitis puede estar asociada entonces a una infección viral, pero en ocasiones se puede asociar a parásitos, a bacterias o a otro tipo de virus, y generar imágenes de distensión y de afectación de la distribución del gas intestinal, lo cual ya hemos ido repasando. Vean ustedes en ultrasonido cómo las asas están llenas de líquido, con edema de pared, movimientos peristálticos anormales, incrementados, manifestados aquí por esta serie de imágenes como en riel. Parecen ser válvulas coniventes, pero aún así están edematosas, y vean esta pared intestinal sumamente edematosa que corresponde a ileón terminal. Las ileitis son causa muy frecuente de adenitis mesentérica y también de dolor abdominal por gastroenteritis. Pero también hay un dolor abdominal muy parecido al que tenía nuestro paciente de este cuadro clínico o del caso número 4, y también lo generan los niños que, al contrario de diarrea, tienen constipación. Se empiezan a inflar y llevan 3, 4, 5 días sin evacuar, y pues cuando los encontramos con estas radiografías llenos de materia fecal, tanto en el colon como en parte del intestino delgado, pues bueno, se le va a curar si le hacen un enema y le dan tratamiento para constipación. Siguiente caso, ya faltan menos. Paciente de 8 años, con dolor abdominal de 24 horas de evolución. Tiene fiebre reciente, anorexia, malestar general, dolor abdominal focalizado y disuria. ¿Qué se les ocurre? Una apendicitis, ¿verdad? Pero bueno, antes de pensar en apendicitis, se nos ocurre pensar si es niño o es niña, porque aquí ya empezamos a ver algunas diferencias en esta edad, 8 años, entre ahora sí que aparato reproductor femenino y masculino, y además tenemos el antecedente de disuria, el cual puede llegar a ser un distractor muy muy importante que
pues puede ser condicionado por una pielonefritis, por una infección de vías urinarias, pero que también se presenta como un signo muy específico en apendicitis. Entonces, los diagnósticos diferenciales, podemos encontrar gastroenteritis u adenitis acompañado los dos, apendicitis o infección urinaria. En las radiografías, nuevamente pueden ser sugestivas de algo intestinal. Aquí vemos distensión de asas, edema de asas, formación de niveles y quizás siendo un poquito acucioso, podemos sugerir que aquí hay un pequeño efecto de masa, pero es muy frecuente que hasta el mejor radiólogo se le vaya este tipo de detalles, ¿no? Le hacemos ultrasonido y diagnóstico, apendicitis. Esto es clásico, ¿no? Tienes la imagen en dedo que tiene una pared mucosa hiperecogénica debido a que está hipervascularizada, una pared submucosa hipoecogénica que traduce edema y ligera cantidad de líquido alrededor del apéndice. Pues esta es una apendicitis clásica. Y nosotros tenemos una primicia, no sé si ustedes, pero cuando uno le pone el transductor y tiene apendicitis, ahí luego lo van a ver. Si no lo ven luego está como que un poco complicado que vayamos a encontrar una apendicitis, ¿no? Pero pues bueno, el punto de McBurney es así como que muy clásico, a menos de que sea un apéndice mal colocado en situación no anormal, sino en las diferentes situaciones que pueden resultar en variantes de posición del apéndice, incluyendo el retrocecal. La apendicitis genera el cuadro clínico que muchas veces los pacientes no leen. Llegan con dolor en fosa ilíaca derecha o llegan con dolor en todo el abdomen. A veces llegan con signos de irritación peritoneal, a veces no. A veces llegan con náusea y vómito, a veces vienen comiéndose sus papitas, a veces tienen diarrea, a veces no, a veces tienen fiebre, a veces no. Y a veces traen leucopenia o leucocitosis dependiendo de la fase de la enfermedad en la que se encuentre. Pero cuando vemos este tipo de imágenes, ¿alcanzan a verla? No sé si se alcance a ver. ¿Sí la ven? ¿Qué es? Es un apendicolito, es un apendicolote más bien, ¿no? Está gigantesco. Y cuando vemos este tipo de imágenes y el niño tiene dolor abdominal en la fosa ilíaca derecha, pues bueno, ya ni hacerle nada más, ¿no? Sin embargo, bueno, para confirmarlo y para que el seguro le pague y todo el rollo, le hacemos ultrasonido, encontramos diversas formas de ultrasonido o de apendicitis. En este caso tenemos una apendicitis perforada, ya con una gran cantidad de líquido alrededor y una reacción inflamatoria de la grasa mesentérica muy fuerte, muy importante, cierta cantidad de líquido y el clásico apendicolito, ¿no? Algunos de estos, bueno, todavía no nos creen ni se van a tomografía, pero pues realmente un buen ultrasonido puede resultar más que suficiente para diagnosticar. La inflamación del apéndice es la causa más común de abdomen agudo en la infancia, sobre todo a esta edad, y es la causa más común de cirugía de emergencia. También es frecuente entre la segunda y tercera década de la vida, esto ustedes lo saben perfectamente muy bien. Cuando hay antecedente familiar que hacia la mamá, que hacia al papá le dio apendicitis, el niño tiene hasta 3 veces más posibilidades también de desarrollar apendicitis. Sigue teniendo predilección en varones y tiene una incidencia variable, dependiendo de la literatura que lean, de hasta 4 niños por cada 1000. Puede estar asociado a algunas condiciones: estreñimiento, hiperplasia linfoide, la presencia de cuerpos extraños. De hecho, se habla de que en abril y mayo, como es época de tunas, los niños se enferman con más frecuencia de apendicitis, ¿no? Parásitos, tumores, fibrosis quística. Pobre fibrosis quística, se asocia a todo. Pero bueno, lo que se genera es obstrucción del drenaje linfático del apéndice, que va a condicionar edema distal, isquemia y necrosis. Si el problema sigue evolucionando, va a dar perforación, la cual se desarrolla en promedio a las 48 horas, pero hasta el 65% de los perforados solamente cumplieron 36 horas.
puede desarrollar absceso y de esta manera contenerse el problema, se sella y nada más queda el abscesito ahí delimitado, o puede diseminarse y generar peritonitis. Habitualmente los clínicos tienen estas escalas, este tipo de scores. Generalmente los pediatras utilizan la escala pediátrica, pero cualquiera de las que se usen son como que muy características y muy concretas para diagnosticar apendicitis desde el punto de vista clínico. Pero ¿qué pasa con el ultrasonido y los métodos de imagen? Pues si ustedes pueden ver en esta tabla comparativa, el score de pediatría, el score pediátrico, es muchísimo más sensible que el score de Alvarado y casi puede ir a la par del ultrasonido, también dependiendo de la literatura y del medio en el que estamos, ¿no? Puede tener una sensibilidad hasta del 85% promedio, con especificidad por arriba del 90%, casi todas las series, y valores predictivos positivos y negativos también bastante altos. Y comparado el ultrasonido con otros métodos de imagen, tomografía y resonancia, yo nunca he visto que le hagan resonancia a un niño con apendicitis, pero pues bueno, ya ven que los americanos les encanta hacerle resonancia a todo, ¿no? Bueno, definitivamente el ataque es muchísimo más sensible, pero el ultrasonido no se queda atrás. La sensibilidad que tiene el ultrasonido y sobre todo la especificidad para detectar apendicitis es lo suficientemente alta para que resulte un método confiable, obviamente con una buena máquina y en manos entrenadas. Así que, chicos residentes, hay que ver muchos apéndices. Los criterios ultrasonográficos están perfectamente descritos. El diámetro en el caso de los niños tiene que ser mayor a 6 milímetros, con engrosamiento y edema de pared, no compresible, dolor a la presión, puede haber o no apendicolito, el mesenterio adyacente está hiperecogénico en la gran mayoría de los casos, puede haber líquido periapendicular o en los recesos peritoneales, en la fosa ilíaca derecha o en el fondo de saco. Podemos encontrar abscesos, masas pélvicas que sugerirían perforación y diversas formas de vascularidad al Doppler, íleo, es decir, que no se mueve el intestino adyacente, e incluso ganglios mesentéricos. Y bueno, habíamos dicho que la sensibilidad puede superar el 90%, pero bueno, dependiendo de las características de nuestro paciente, las condiciones en las que llegue, a pesar de que la sensibilidad es superior al 90%, podemos tener un, digamos que margen de no diagnóstico hasta en el 20%. Ustedes saben por qué. Niño que viene muy distendido, niños que vienen muy adoloridos y no se dejan revisar, niño que tiene apéndice, por ejemplo, retrocecal, en fin, ¿no? Todas esas condiciones, los muy gorditos, cuesta mucho trabajo verlos y bueno, en esos casos, dependiendo de la sintomatología y dependiendo de los análisis clínicos, etcétera, se pueden mandar a tomografía computada. Diversas imágenes de estas manifestaciones ultrasonográficas de apendicitis, líquido libre, el apéndice hiperémico en cuanto a sus paredes y la presencia o no de apendicolito. Un par de consideraciones con respecto al apendicolito. Hay ocasiones en que encontramos apendicolitos y el niño no tiene síntomas, son hallazgos incidentales. Bueno, pues se menciona que hasta un 5% de los niños con apendicolito van a desarrollar apendicitis en algún momento de su vida, ¿no? Entonces, mucho ojo con estos pacientes que tengan apendicolitos asintomáticos, ¿no? Pero bueno, lo podemos encontrar cuando los operan hasta en el 30% de los casos. Evidentemente la tomografía es mucho más sensible para detectar calcio. Se puede asociar a apendicitis perforada o complicada y los pacientes presentan mayor sintomatología. También tenemos otro tipo de apendicitis que no necesariamente tienen que ser quirúrgicas. Ah, caray, ¿cómo es esto, no? Pues esto se llama apendicitis reactiva
o incluso apendicitis crónica, que también de repente nos encontramos y así como que nos mueve todo el tapete porque pues hay que animarse a diagnosticarlo. La apendicitis reactiva o secundaria forma parte de las apendicitis blancas o negativas en la cirugía. Los estudios de laboratorio no son concluyentes, pero al niño le duele y bueno, ni modo, lo meten a quirófano, ¿no? Se sugiere que haya observación de 12 a 24 horas, porque este tipo de imágenes que sugieren apendicitis pueden ser causadas por infecciones, por ejemplo, por salmonela o por shigella. Entonces, una vez controlados los síntomas de salmonelosis, que se acompaña de diarrea y vómito y fiebre y todo esto, se les quita la apendicitis y ahí está el apéndice que quedó nada más para la posteridad, su imagen, y no fue necesario operarlos, ¿no? Vemos cómo existe engrosamiento de la pared del ciego, una tiflitis ahí muy definida, muy determinante, y puede ser secundaria a hiperplasia linfoide y neutropenia. Entonces, mucho ojo con este tipo de imágenes de apendicitis que están en el límite, pero que a veces no es necesario diagnosticar como apendicitis aguda quirúrgica. Y existe también la apendicitis crónica, es decir, pacientes que han tenido infecciones recurrentes del apéndice, se inflama, se desinflama, se inflama, se desinflama. Llegamos a encontrar este tipo de asociaciones con aumento del grosor justamente de las asas, ya sea del ilion terminal o del ciego, y múltiples cambios ya de tipo crónico como la presencia de ganglios. Habitualmente no hay ganglios en la apendicitis aguda, porque es tan aguda que no hay chance de que los ganglios se inflamen, pero en una apendicitis crónica sí los podemos encontrar y bueno, hay que hacer diagnóstico diferencial con adenitis mesentérica. También podemos encontrar apendicitis crónicas cuando las apéndices se perforan, se sellan, y el niño se controla y se cura. Y de repente un día llegamos y encontramos este tipo de conglomerados de asas que nos harían sospechar que el niño tiene ahí un plastrón que no le está generando síntomas, que no le está generando afectación en la biometría hemática, pero pues bueno, seguramente el paciente tuvo algún dato de apendicitis que se convirtió en apendicitis crónica. En este caso, el paciente tiene 10 años, tenemos el antecedente de un accidente automovilístico y evidentemente llega pues con diaforesis, palidez, taquipnea, que son signos de choque, dolor torácico y abdominal, distensión abdominal, y aquí hay que correr, le piden FAST, le piden canalización, le piden de todo, ¿no? Y pues por ahí en el ultrasonido FAST lo que encontramos es este tipo de lesiones, obviamente el antecedente traumático existe. Esto es muy frecuente encontrarlo en niños con trauma abdominal cerrado. Es el vaso y el vaso con colecciones que pueden ser capsulares o intraorgánicas y que corresponden justamente a laceraciones del vaso. Aquí tenemos confirmado con tomografía computada como el vaso está lacerado. Y acuérdense ustedes que el vaso no tiene una cápsula bien definida, es una pseudocápsula. Entonces, todo el contenido hemático se va a distribuir en todo el abdomen. No es necesario hacer procedimiento quirúrgico. Generalmente la sangre se reabsorbe, aunque dicen los niños que les duele mucho, duran con dolor abdominal mucho tiempo. Y en retrospecto, revisando la radiografía, pues vimos en efecto que había un efecto de masa sobre el hipocondrio izquierdo. Y bueno, pues esto corresponde justamente a un estallamiento del vaso. ¿Qué consideraciones podemos tomar en cuenta ante una lesión traumática cerrada? Los traumatismos por accidente automovilístico son la primera causa de muerte en la edad preescolar y escolar. Y podemos encontrar lesiones orgánicas específicas, ya sea alteraciones en la ecogenicidad del órgano, ruptura de la cápsula del órgano, líquido libre o complicaciones, urinomas, abscesos, etcétera, ¿no? E incluso pancreatitis aguda. Y aquí la aseveración que les hago es que la primera causa de pancreatitis aguda en los niños pues es trauma.
¿Qué otras aseveraciones podemos hacer? El vaso es el que se afecta más frecuentemente en el trauma abdominal cerrado, hasta en el 40 o 50% de los casos, y el hígado en segundo lugar, por lo menos aquí en nuestro medio. Pero también sabemos que la causa más frecuente de pancreatitis en la infancia es trauma, entonces niño con trauma hay que revisarle el páncreas. Y los accidentes son responsables, automovilísticos son responsables hasta el 50% de los casos de trauma abdominal cerrado que puede generar cualquier tipo de daño en el órgano sólido. Las urgencias quirúrgicas son la laceración del vaso, la fractura y la trombosis. De ahí de la importancia de realizar un buen ultrasonido fast, pero bien, y bueno, tomarlo en consideración. Hay que revisar prácticamente todo, principalmente vaso, hígado y páncreas. En este caso, una afectación, pancreatitis. Vean ustedes cómo está aumentado de volumen el páncreas en un adolescente con trauma abdominal cerrado. Y pues bueno, después de algún tiempo se le hizo tomografía computada y bueno, para no ponerle imagen por imagen, les traje el videíto. El páncreas estaba ya un poquito hiperdenso, alcanzábamos a ver ya afectación directamente a la vía biliar por el evento de pancreatitis, dilatación del colédoco y edema de la vesícula. Bueno, pancreatitis, la cual puede ser secundaria a trauma abdominal o secundaria a alguna otra cosa. Pero pues la pancreatitis no tiene mayor ciencia, utilizamos los mismos criterios que los adultos. Último caso, paciente adolescente femenina de 14 años con dolor pélvico agudo, no fiebre, parcialmente incapacitante. Al hablar de dolor pélvico agudo, de manera inmediata nos vamos a la cuestión ginecológica. Por lo tanto, es muy importante que a estos niños se les explore pues desde el punto de vista ultrasonográfico. No se les puede hacer ultrasonido transvaginal, lo cual sería maravilloso, pero el suprapúbico tiene que ser lo suficientemente bueno para diagnosticar lo que los pacientes puedan llegar a tener. Tiene que tener una buena vejiga porque si no la misma distensión, el mismo híleo que se genera adyacente puede dificultar la visualización de los genitales internos. Con este cuadro clínico, que no es tampoco muy profuso, sugerimos todas las manifestaciones que puede tener una niña de 14 años desde el punto de vista ginecológico. Todo lo que se refiere a folículos, ruptura de folículo, enfermedad inflamatoria pélvica, torsión de ovario, quiste hemorrágico, apendicitis, que también puede confundirse, infección urinaria o incluso embarazo ectópico. Radiográficamente las imágenes pueden no ser concretas. A lo mejor vemos aquí algunas ascitas centinela, nivelito hidraéreo, lo cual nos haría sospechar en el diagnóstico diferencial de apendicitis. Hay que revisarla completa. Y bueno, en la revisión ultrasonográfica lo que encontramos es una masa anexial que puede corresponder a un tumor, pero vemos que no tiene vascularidad. Entonces, ante un dolor abdominal agudo, y a las niñas les ponen el transductor y pegan de gritos, podemos estar hablando de una torsión ovárica. Es muy importante diagnosticarla porque recuerden que es una urgencia quirúrgica y la intención pues es salvar el ovario, entrar a quirófano lo más rápidamente que se pueda. La torsión ovárica es muy rara, afortunadamente, y el principal diagnóstico diferencial que hacemos es apendicitis, enfermedad inflamatoria pélvica o embarazo ectópico. Desde el punto de vista ultrasonográfico podemos encontrar diversos grados de hipoecogenicidad ovárica, sobre todo dependiendo del tiempo de evolución, desde un ovario normal sin vascularidad hasta un ovario francamente patológico, quistes periféricos ováricos dilatados, aumento de su volumen, masa sólida, la cual generalmente está asociada a necrosis, ausencia de la vascularidad al Doppler, líquido libre en fondo de saco o líquido no nada más claro, sino de aspecto hemorrágico.
Y bueno, este es un diagrama más o menos de cómo podemos encontrar una torsión de la tuba ovárica de manera completa o únicamente del ovario junto con su meso. Lo característico desde el punto de vista clínico es que no genera fiebre y tampoco hay leucocitosis, a menos de que se necrose y empiece a abscedarse, pero pues bueno, ya parece entonces la niña está en un estado de choque muy severo. Se presenta en casos de dolor pélvico, 50% de las niñas tienen masa pélvica palpable y la torsión puede incluir la trompa, el ovario o ambos, como en este caso, ¿no? Aplicamos los criterios de Marchand desde el punto de vista ultrasonográfico y bueno, pues en el grado 1, en la categoría 1, prácticamente es un ovario normal, no hay datos de isquemia o podemos encontrar nada más algunos folículos dilatados y disminución del flujo ovárico. En el tipo 2 alcanzamos a ver que el pedículo vascular está rotado. Aquí pues, lo que quería yo mostrarles era que se veía así como que una viborita, pero el resto del ovario no está vascularizado. Se le hizo tomografía computada pues pensando que iban a poder ver más y la verdad es que no es tan sensible la tomografía computada como lo es el ultrasonido, pero pues bueno, quítenle su idea a los pediatras. Y en el grado 3, isquemia y necrosis, que ya son condiciones pues graves, avanzadas, sobre todo cuando la rotación es de más de 360 grados. Y bueno, todos estos serían los indicativos, ¿no? de isquemia y necrosis ovárica. Y no olvidar que dentro de la patología ovárica los quistes son los reyes. Dentro de la patología ovárica el encontrar un quiste es cosa de todos los días. En el caso de las niñas, sobre todo cuando todavía no tienen bien regulado su ciclo menstrual, es muy frecuente encontrar quistes complejos, quistes hemorrágicos y pues bueno, la manifestación es muy característica, ¿no? Vemos el quistezote, algunos folículos aquí aplastaditos y el nivel líquido que corresponde a sangre dentro del quiste ovárico. Mucho ojo con este tipo de quistes porque también pueden torcerse, sobre todo cuando tienen el pedículo muy largo. Y bueno, hasta aquí termina esta pequeña conferencia, este pequeño repaso de por qué le duele el abdomen a los niños. Y pues no me queda nuevamente más que agradecerles su cordial invitación, su atención y los mejores deseos para todos. Gracias. ¿Alguna pregunta, comentarios? Porque, Jitomates. la situación aquí es que, bueno, yo siempre les digo que a mí me gustan los niños pero enjaulados. Nunca he presumido de ser bueno en la pediatría. La pregunta que te quiero hacer es, bueno, más después de la experiencia que ya nos mostraste, mucho de tu experiencia, ¿cuáles son los mejores tips que nos puedes dar para agarrarnos con un bebé que no nos dice nada, más que dice la mamá que le duele la panza porque ella ya lo conoce, pero muchas veces nosotros ni cómo entender lo que le duele la panza? Entonces tú, ¿cuáles son los datos que dices, bueno, este niño sí tiene y este niño no tiene? ¿Cómo lo has visto tú? Primera cosa que yo hago mi propio interrogatorio. Nosotros somos médicos y tenemos toda la capacidad y además somos internistas, quizá pues de todo, ¿no? Hasta con tratamiento. Los radiólogos evaluamos a veces hasta cuestiones de tratamiento. A lo mejor yo ya no me sé los antibióticos de última generación, ¿no? Pero bueno, por lo menos sí sé los efectos de una quimioterapia. Entonces, nosotros tenemos que hacer nuestro propio interrogatorio, porque a veces llegan tan mal interrogados que los estudios están perfectamente mal indicados. Entonces, realizar interrogatorio, a la mamá, darle confianza, obviamente, y una cosa, cuando el niño está muy adolorido, está llore y llore y llore y llore, pero pobrecitos, la verdad es que los niños son bien nobles. Ustedes les ponen una sonajita aquí encima,
Y aunque esté súper adolorido, el niño se queda así, ¿no? Y, ay, por favor, y sóbenme la pancita, ¿no? Uno se da cuenta cuando al niño le duele el abdomen, cuando no sabe hablar, el niño pone la pancita dura, o empieza a pujar, en fin, ¿no? Ya son como que cosas que uno va aprendiendo. Obviamente nosotros siempre tenemos muchos distractores. Actualmente el celular, yo le digo el celular maravilla, o el chupón maravilla, porque nos calma mucho a los niños. Las mamás no les quieren dar el chupón a los niños, pero pues es una manzalobos así como que de momentito, ¿no? Un poquito de lechita, si toman biberón, en fin, ¿no? Realmente los niños con los que tenemos más problemas son con los neonatos, los menores de 1 mes de vida. Porque esos niños nada más despiertan y lo único que quieren es comer, entonces no se dejan revisar, y si la mamá no les da chupón, no les da biberón y nada más les da pecho, pues es un rollo. Pero sí, hay que tratar de sacar lo más posible el cuadro clínico, porque hay datos así como que muy concretos que yo pregunto y me generan alguna directriz a seguir. Por ejemplo, en apendicitis, yo siempre pregunto, oye, ¿te ha dolido hoy para hacer pipí? Y si el niño me dice, sí, mucho ojo, porque eso es un signo muy clásico de apendicitis. Cuando el apéndice está inflamado y que genera líquido libre, estamos hablando de una reacción peritoneal que puede generar una cistitis por contigüidad, incluso dolor al evacuar. Entonces, son datitos que uno va aprendiendo de que pueden ser orientativos, ¿no? Oye, mi amor, ¿te duele aquí abajo? ¿Ya arreglas? Que sí, bueno, ¿cuándo arreglaste por última vez? Porque a veces ni eso preguntan los clínicos, ¿no? Entonces uno les tiene que estar preguntando, ¿cuándo arreglaste? Pues hace 15 días. Ay, chihuahuas, pues esto es un folículo, ¿no? Entonces, sí tenemos nosotros un poquito más de directrices cuando hacemos preguntas dirigidas. Evidentemente, esto requiere práctica. Si a veces a nosotros se nos va, pues, cuanto más a la gente que no tiene experiencia, ¿no? Pero poco a poquito vamos buscando nosotros nuestras preguntas clave, ¿no? Oye, ¿desde cuándo te duele la cabeza? ¿O desde cuándo tiene diarrea? ¿Tuviste fiebre? Y dice la mamá, ayer tuvo. ¿Le dio algún medicamento? No le di nada más le di Pepto-Bismol. Ay, pues bueno, caramba, ¿no? Pues esas son situaciones que a veces los médicos ni preguntan. O típico, ¿no? Yo creo que a ustedes les ha pasado, es clásico. Lo mandan para búsqueda de apendicitis y el paciente fue operado hace 1 año de apendicitis, ¿no? Y no te lo dicen, entonces uno tiene que estar explorándolos. Oye, ¿y esta cicatriz que tienes aquí de qué es? Es que lo operaron de hipertrofia de píloro. Es que lo operaron de hernia. Es que lo operaron de apendicitis hace 1 año, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso hay que preguntarlo. Los niños normalmente nos entienden muy bien. De 2 años para arriba ya pasamos la edad crítica y ya entienden perfectamente bien y ya cooperan muy bien. Yo siempre le digo a mis residentes que pierdan 1 minuto de su tiempo para platicar un ratito con el niño, preguntarle y explicarle lo que le van a hacer. Porque nada más ven que agarra uno el aparato y ¡agárrelo! Uno lo agarra de la cabeza y aquí arriba y los papás se les montan en los pies, ¿no? Entonces, no, el niño no hay necesidad de aplastarlo ni de apachurrarlo. O sea, mira, te voy a enseñar, le ponemos el aparatito encima y además están así apretados a la mamá, se los pones en la manita, mira, ya viste, te voy a tomar una foto y ¡plink! Después la borran, hombre, no pasa nada. Es muy sencillo trabajar con los niños cuando ellos entienden. Claro, siempre va a haber uno que sea así, que traiga el diablo dentro, ¿no? Pero en general los niños entienden bastante bien. Y si nosotros les tenemos un poquito de paciencia, me funciona muy bien no tocarlos,
nada, no los agarren, no los encueren, nada más destapen en la parte que te voy a mencionar. Ahora volteate para acá, mira, para que veas la pantalla. Ah, bueno, y entonces o le ponen el Doppler, ¿no? Y va a ser puro puro ruido de colores, porque pues los niños se están moviendo y todo, pero al momento que ven el Doppler se quedan, ¿qué es eso? Ay, mira qué comiste, ¿no? O sea, empieza uno a platicar con ellos. Mis residentes a veces me dicen, ay doctora, ya le agarré el método, usted habla y habla y habla y habla, y a veces acabo ronca de verdad al término del día porque me la paso. Mira, vamos a tomarle 1, 2, 3, el 1, 2, 3 funciona perfecto, y al 3 el niño se queda así, ¿qué me van a hacer, no? 1, 2, 3, y en ese momento le aprieta uno y ¡cling! Entonces, son detallitos que uno va aprendiendo para que el niño se deje, pero lo más importante de todo es actuar como médicos. Podemos interrogar, podemos pedir estudios de laboratorio. Ay, doctora, es que traigo los laboratorios que le hicieron el mes pasado. A ver, préstemelos. Uno debe de saber leer los laboratorios. Ay, por lo menos la biometría hemática, ¿no? Entonces, pues sí, ya digamos que la química sanguínea, bueno, si no se saben las cifras de colesterol, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Pero una biometría todos debemos de saber leerla, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas hacen que uno se oriente un poquito más hacia lo que tenemos que buscar, hacia el diagnóstico, y además le da confianza a los papás sobre el trabajo que uno está haciendo. Ahora, otra cosa, hay algo que a mí me choca en los hospitales privados y sucede en el mío, pero por todos lados, ¿no? Ultrasonido abdominal alto, y ese les cuesta 1,000 pesos. Pero si le vamos a hacer ultrasonido pélvico, le cobran otros 1,000 pesos. Entonces, ahí me estoy peleando yo con mis administradoras. Oye, no, la pancita del niño es de este tamaño, entonces se la voy a revisar toda. Típico, ultrasonido renal, y nada más le toman los riñones. ¿Qué onda con la vejiga? ¿Qué pasó con la vejiga? Les digo luego a mis residentes, ay, es que nada más le cobraron renal. No, mi vida. Los niños tienen el sistema urinario pegado a los riñones e incluye la vejiga. Entonces, revisarlos completos, o sea, no nada más, me duele aquí arriba y le vamos a revisar el hígado. Hay que revisarlos completitos, porque como pueden ustedes, espero que les haya quedado grabado con esta conferencia, el niño puede tener síntomas muy variados o puede no tenerlos, y puede tener radiografías normales o puede tener radiografías anormales. Pues lo mismo sucede cuando los vamos a revisar con ultrasonido o con tomografía. Puede tener normal la parte de arriba, pero la parte de abajo estará normal, ¿no? Y al niño le duele la parte de arriba. Entonces, nunca dejar de revisar, siempre tenemos que ver desde arriba, diafragmas, pulmones, cuando tenemos la radiografía a la mano, revisarles no nada más el abdomen, los pulmones, las bases pulmonares que alcanzan a verse, para verificar que no tenga algún problema abdominal reflejado por un problema pulmonar, ¿no? Entonces, actuemos como médicos, si no nos gustan los niños, ni se metan, porque pues, es caso perdido, ¿no? Pero si les gustan y les tienen un poquito de paciencia, pues búsquense sus distractores, busquen la manera de hacer clic con ellos, porque de esta manera se van a dejar. Y sobre todo, ¿dónde te duele? Aquí, y le hacen así, ¿no? Pero pues bueno, bueno, ya el niño está confiado en que tú le vas a revisar dónde le duele y que gracias a eso se va a curar. Entonces, creo que lo más importante es generar confianza en el paciente para que de esta manera puedan hacer buenos diagnósticos. Lo volteamos para allá, lo volteamos para acá. Por ejemplo, el apéndice retrocecal, cuando yo no veo el apéndice, siempre, incluso viendo el apéndice, lo volteo hacia el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque de esta manera el colon ascendente se desplaza hacia la línea media, y si tiene un apéndice retrocecal lo alcanzamos a ver. Entonces lo exploramos aquí a través del flanco, estando el niño así acostado de ladito sobre el lado izquierdo, y se vale voltearlo para allá, se vale voltearlo para acá. O sea, no se le ve el riñón, luego a veces nada más lo exploran por delante, por aquí, por las líneas axilares,
y la verdad a veces son unos riñones que dan vergüenza las imágenes, ¿no? Hay que ponerlos, explorar los riñones desde la espalda. Le pedimos al niño que se voltee, que puede ver la pantalla, mira, es que así vas a poder ver mejor, y ya rápido le revisamos la espaldita y podemos tener una panorámica mejor de los riñones. Incluso en los adultos funciona, pero luego a veces ustedes no los quieren mover, o porque no saben, o porque les da flojera, o no, porque no quieren que el niño llore, en fin, ¿no? Pero siempre hay que buscar la mejor manera de explorarlos. Ya me extendí mucho. Pues bueno. ¿Algún otro comentario, pregunta, chavos? Hay que aprender que la operación tamal es buena. ¿Cómo se lo toca, vida? ¿Operación tamal? ¿Cómo someten a los pobres niños? Él los correteaba, él solo los correteaba, no los hacía tamalistas. Solo los correteaba. Sí. No, yo jamás envuelvo un niño, ¿eh? Sí. Nunca. A veces. Cándido Camacho, para los chavos, fue jefe de departamento en el Hospital de Niño Poblano, presidente de este colegio, y desafortunadamente se nos fue antes de tiempo. Pero él era uno de los principales maestros en radiología pediátrica aquí en Puebla, y donde todos los residentes rotaban por el Niño Poblano, ¿no? Entonces por eso me atreví a recordarlo, porque bien merecido se lo tiene, y él nos decía muchas cosas. Él era un niño también. Sí, era egresado del instituto también. Ya no fue mi residente de arriba, pero sí. Sí. Bueno, le pido a la doctora Jenny, al doctor Jaime, que pase. Si no tenemos más preguntas o comentarios, vamos a agradecerle a la doctora Aida Pérez Lara.